Buen día, les agradecemos que nos acompañen en esta serie de webinars de Mac University, en esta ocasión de la marca de Malwarebytes. Hoy nos acompaña Marcelo Hotz, Sales Manager de Malwarebytes, y un servidor, Héctor Ayala, Product Manager de Malwarebytes en Maps. Hoy estaremos hablando de cómo ahorrar costos con Malwarebytes. Marcelo, te cedo la palabra. Buenos días, gracias por su tiempo de estar aquí con nosotros para conocer un poco más de la empresa y de las soluciones que nosotros tenemos y aún más conocer cómo están los productos y cómo debería ser un enfoque para proteger contra amenazas más avanzadas y poder ayudar a tus clientes, claro, también hacer más ventas. Vamos a hablar más de toda esa información de malware y de la tecnología y conocer un poco más de los productos, de las soluciones de Malwarebytes también. Muchas de esas presentaciones yo comentaba y hablaba de cómo es importante tener enfoques diferentes para diferentes tipos de amenazas, que son las capas que necesitamos agregar, porque seguridad va a hacer añadiendo capas. Y esa presentación es como eso, cómo tener las herramientas necesarias para hacer una solución resiliente. Este que buscamos, ese es nuevo enfoque de Malwarebytes, para tener una solución que sí es capaz de prevenir los ataques, pero también es capaz de ser resiliente a esas amenazas, que es la capacidad de responder a los ataques. Entonces, como Héctor presentó, yo soy Marcelo Holtz, Sales Manager de Malwarebytes para Latinoamérica. Tenemos todo un equipo que están a sus órdenes para ayudar con todas las dudas y ayudar con sus clientes. Esto es más para que sepan qué es Malwarebytes, qué es la empresa. Entonces, somos una empresa de los Estados Unidos, casa matriz es en California, en Valle de Silicio, es en Santa Clara. Somos una empresa de más de 10 años. Por 5 o 6 años seguintes, somos la solución más descargada del mundo. Son más de 500,000 descargas todos los días. Esto más que números, esto es información. Entonces, si tenemos más información, es posible desarrollar soluciones más eficientes, más específicas, que van a proactivamente, nosotros vamos a prevenir y conocer más ataques. Entonces, todo eso es inteligencia, de tener más personas utilizando los productos y podemos conocer más de todas las amenazas en el mundo. Entonces, son números muy importantes de la empresa. Esos son algunos clientes que tenemos de todos los tipos y diferentes verticales, bancos, empresas, fabricantes de productos, tecnología, aerolíneas, como en México tenemos Aeroméxico, United Airlines, tenemos Sony que empezó en México, la Bolsa de Valores mexicanas, muchas instituciones de gobierno, universidad. Entonces, son diferentes verticales que ya trabajan con nosotros por muchos años. Incluso Microsoft, Facebook, son empresas que están con nosotros por muchos años. Eso que hablamos todas las veces, es muy difícil, no existe ninguna solución de seguridad 100% segura 100% del tiempo. Entonces, eso es un mito, es porque muchas veces hablamos con nuestros clientes y la percepción de que estás pasando es muy diferente de la realidad. La idea que ellos van a tener principalmente con los endpoints es que no hay muchos problemas, eso está cambiando debido a los ataques cada vez más avanzados que están comprometiendo las computadoras, pero la idea es que solo un 2% de las computadoras de su entorno hay infección, pero cuando vamos a estudiar más o hacer una prueba de concepto de Malwarebytes en la red de estos clientes, la realidad es muy diferente. Son 60% de las computadoras tienen infecciones y un 30% son infecciones críticas, como troyanos, backdoors, rootkits, que son infecciones que pasan desapercibidos de esas personas, porque como un ransomware es muy fácil que sepas que estás infectado porque hay un mensaje diciendo, mira, sus archivos, sus datos están cifrados, necesitan hacer un pago, es un rescate, pero esas amenazas como troyanos, backdoor, rootkits ya están en las computadoras y son muy agresivas, porque si hay un backdoor, puede tener todos los tipos de infecciones después que esta infección ya tiene en su computadora. Entonces, cuando decimos que
esto está pasando en la realidad, es posible afirmar que no existe eso, no es verdad que 98% es prevención. Esas que tenemos, creo que muchos de ustedes ya conocen ese portal de Malwarebytes, que es un mapa en tiempo real de las fallas que nosotros detectamos y arreglamos en todo el mundo. Cada punto amarillo es una falla que está pasando en tiempo real. Entonces, usted puede acceder aquí y conocer las fallas que están pasando en tiempo real de todos los tipos de fabricantes en todo el mundo y que están utilizando Malwarebytes para limpiar, corregir totalmente esas computadoras que fueran infectadas. Es el portal que con sus clientes nosotros podemos exportar diferentes reportes de amenazas, que hay una comparación de fallas para decir qué tipo de fallas más afectan estos tipos de empresas, estos tipos de soluciones y cómo Malwarebytes puede corregir, arreglar esas fallas. Entonces, si hay un cliente de ustedes que tiene diferentes tipos de soluciones, le gustaría hacer pruebas de Malwarebytes, reemplazar o trabajar juntos, podemos enviar esos reportes a ustedes. Puede pedir a mí directamente o a Héctor. Nosotros enviaremos un reporte actualizado de esas fallas de los diferentes tipos de fabricantes de antivirus tradicionales, NGAVs, EDRs. Tenemos información de todo eso. Ese es un ejemplo de reporte que va a tener, por ejemplo, aquí es de Microsoft corporativo, que son casi 500,000 computadoras con Microsoft como antivirus principal y más del 32% tenía infección con un promedio de 6.2 amenazas por equipo. Aquí son los tipos diferentes de amenazas. Cada categoría hay un porcentaje que va a decir cuáles son las amenazas que más afectan ese tipo de solución. Lo más importante de decir cuando vamos a hablar de amenazas no es solamente decir que anti-ransom, machine learning o de la tecnología de prevención, pero vamos a hablar de costos, los tipos diferentes y por qué es necesario enfoques diferentes para cada tipo de solución para garantizar o tener más capas de prevención y protección contra estas amenazas. 27% de estas amenazas que están infectando las computadoras son nuevas, son día cero, hora cero. Por eso es importante tener capas que no utilizan firmas o que no son basadas en firmas, porque si utiliza esa forma de detección, una amenaza avanzada de día cero, hora cero, va a infectar su computadora porque no hay tiempo de tener firmas para detectar y no es efectivo contra amenazas de hora cero. Y todo eso hay un costo directo e indirecto de reparación, de remediación. Entonces, eso es muy importante porque todo eso hay costos. Cuando hablamos de costos, no importa si es un experto en seguridad, no importa si es una persona que no es directamente en la parte técnica, pero costo todas las personas van a comprender que es muy importante ahorrar. Entonces, para tener respuestas, gestión de endpoints, esto es un costo muy grande porque es un costo manual. Tiene que gestionar todos esos endpoints, reformatear o quitar la computadora de la red. Todo eso es un costo directo que llamamos de pérdida, va a tener pérdida de productividad, tanto del empleado como también de la persona de TI que estás trabajando para tener una respuesta para arreglar este problema. Entonces, todo eso es muy costoso. Trabajamos para evitar esto con las diferentes tecnologías y diferentes soluciones de Malwarebytes. El mensaje más importante que ustedes van a escuchar ahora de Malwarebytes es la parte de resiliencia. Todo eso es importante porque tenemos que ser capaces de hacer la prevención, la parte de protection, y tener respuestas a estos incidentes. Entonces, todo eso es una solución resiliente. ¿Por qué? Tiene que tener la capacidad de prevenir, pero también superar en casos que si hay infecciones, responder a esos ataques de la forma más rápida que sea posible y ahorrar costos, disminuir los riesgos. Y ese es el enfoque de las soluciones de Malwarebytes. Entonces, tenemos que garantizar que vamos a tener una remediación que va a limpiar todos los componentes de la amenaza. Eso es una parte de la respuesta para apalancar esta reparación, esa respuesta a un incidente y tener capas de prevención que no solo trabajar de forma reactiva para responder a un incidente, pero prevenir diferentes vectores de infección
y trabajar de forma proactiva. Por eso es importante tener capas de prevención que sean proactivas, que no son basadas en firmas, para proteger contra diferentes técnicas y formas de infección. Entonces, Malwarebytes tiene esos enfoques que va a garantizar la parte de resiliencia. Esto es muy importante. Nosotros no solo identificamos amenazas, nosotros trabajamos para arreglar estas amenazas. Entonces, muchas soluciones solo van a tener alertas que van a decir que hay un problema, pero no van a arreglar. Eso no es la idea. Eso no es una solución que es resiliente. Entonces, muchos de ustedes ya conocen los diferentes enfoques de Malwarebytes, pero aquí va a quedar más claro que tenemos 3 diferentes tipos de enfoques que son de las soluciones también. La parte de la solución que es de Malwarebytes Incident Response es la solución que solo va a trabajar para reparar, remediar las computadoras que están infectadas. Además de la parte de reparación, tenemos la solución de Malwarebytes Endpoint Protection, que va a trabajar para detectar y prevenir los ataques, incluso reparar, remediar esas infecciones. Y la solución que es más allá de un NGAV es la parte de Endpoint Protection and Response, que es un NGAV y también un EDR que va a reparar las infecciones, va a detectar y prevenir y proteger y responder y hacer la recuperación de estos endpoints. Entonces, esos son los tipos de enfoques y de productos que Malwarebytes tiene. Aquí, los diferentes que va a cambiar su escenario de una solución que es reactiva para una solución que va a trabajar de forma proactiva. Incident Response. Esa solución que es capaz de garantizar que va a haber una reparación full es patenteado. Tenemos esa tecnología que es capaz de remover todos los trozos de esta amenaza. Entonces vamos a minimizar los falsos positivos. Eso va a ahorrar costos de reparación, de reformatear las computadoras y va a tener más productividad en su entorno y de sus empleados y garantizar que vamos a trabajar en cumplimiento de las reglas de las empresas. Entonces, ¿cómo esta tecnología funciona? Ya hablamos de esto antes. Otras soluciones son capaces de identificar solamente la parte activa de la solución, que es, por ejemplo, una ejecutable. Pero cuando se tiene una computadora infectada, hay diferentes tipos de trozos, más de 20, 30, 80 trozos que son componentes generados por esta infección para garantizar que si hay una limpieza, va a continuar infectada la computadora. Entonces, esta reparación que es común de todas las otras empresas que cuando va a hacer un escaneo, va a identificar esa parte activa, enviarla para la cuarentena, pero todos los otros trozos de la infección continúan en la computadora. ¿Y lo que va a pasar? Va a tener una reinfección y ataques laterales también. Eso es un problema porque su computadora no va a estar limpia, va a continuar infectada e infectar otras computadoras también. Y como Malwarebytes trabaja, esa tecnología que es el Linking Engine que hay en todos los productos de Malwarebytes, es capaz de vincular todos los componentes que son generados por esta infección. Entonces vamos a garantizar que va a haber una limpieza full y que no va a quedar ningún trozo de la infección. Esto es importante porque además de garantizar que su computador está limpia, que no va a tener una infección, ataques laterales, todo eso es hecho sin la necesidad de reformatear su endpoint. Entonces todo eso es para ahorrar costos. Va a responder rápidamente a un incident. No es necesario quitar su computadora de la red y su empleado va a continuar a trabajar y las personas de TI también van a ahorrar tiempo respondiendo a este ataque. Esa es la parte que podemos utilizar esta solución, a gestionar todo a través de la nube. Hay agendamiento de escaneos, un historial de amenazas, incluso es posible saber todo lo que estás instalado como una gestión de activos, como un inventario, conocer todo lo que estás pasando en su endpoint, como también es posible hacer una reparación que llamamos de no persistente. Ese agente no es instalado, no es necesario instalar nada y va a hacer un escaneo y limpiar totalmente su computadora, que puede ser a través de una USB o a través de otros productos, haciendo la integración, pero
con la importancia, y eso es muy diferente, solo Malwarebytes trabaja con eso, que es la forma de hacer una limpieza sin la necesidad de instalar ningún agente. Entonces, eso va a trabajar de esa forma, va a ejecutarse en la computadora y listo, no va a quedar ninguna instalación. Para entornos que son muy críticos como red y SCADA, eso es muy útil, por eso que tenemos muchas industrias, empresas que trabajan como fabricantes como Sony, Porsche, Montblanc, Heineken, que utilizan esta tecnología para limpiar sus computadoras de fábrica sin la necesidad de instalar ningún agente. Además de la parte de reparar, de responder o limpiar las computadoras, tenemos la parte de protección y detección con Malwarebytes Endpoint Protection, que vamos a agregar capas de prevención que son proactivas, que no son basadas en firmas, que no necesitan de conexión con la Internet para proteger. Entonces, esa solución va a agregar múltiples capas de protección para detener diferentes tipos de ataques. Vamos a agregar capas, pero no vamos a agregar complejidad a ese endpoint. Es un agente muy rápido, muy sencillo, que no va a dejar su computadora demasiado lento como otras soluciones, que eso es un problema también. Y con todo eso, vamos a proteger diferentes tipos de componentes que sus computadoras tienen con una consola en la nube, con todo el soporte que es necesario para hacer esto. Entonces, para conocer un poco más de esa solución, hay las capas, tenemos Machine Learning también, que es automático, entrenamos con archivos limpios, legítimos, entonces no es necesario entrenar basado en malware como las otras soluciones. Eso no va a tener falsos positivos, es muy importante porque es una solución que ya está lista, no es necesario empezar en modo de entrenamiento y ya estás lista para uso. Entonces, esas son las capas que trabajamos. Hay una combinación de tecnología que es estática, que es más rápida, si ya conocemos una amenaza, y trabajamos con todas las otras capas en azul que son dinámicas, que no necesitan de firmas, no necesitan conexión con la Internet, y va a trabajar para proteger contra los diferentes tipos de amenaza. Por ejemplo, si hay un archivo PDF que es de hora cero, que se crearon una hora y este archivo empieza a estudiar, a hacer un reconocimiento de su computadora, eso no es un comportamiento aceptable o conocido o permitido de un lector de PDF, o además este lector intenta acceder a un sitio web, eso también no es permitido. Entonces, por ejemplo, son acciones, actividades sospechosas que nosotros conocemos de las aplicaciones y también de los archivos que no deberían pasar así y nosotros cerramos la aplicación. Entonces, el ataque no va a pasar. Esas diferentes capas van a trabajar para proteger diferentes tipos de ataques, incluso después de la ejecución. Los antivirus no trabajan de esa forma, solo van a trabajar antes de la ejecución y no hay capas como monitoreo de aplicaciones o mitigación de exploit. El nivel que el Malwarebytes va a trabajar, por ejemplo, si la aplicación va a ceder una área de memoria o se va a escalar un privilegio para no ser como un usuario accediendo a una área de memoria, pero como System32, como por ejemplo una macro de Word, Excel, PowerPoint, nosotros comprendemos, analizamos y detectamos a nivel de API de sistema, entonces eso es muy rápido. Es como si fuera directamente el acceso al procesador, por eso que es una aplicación muy ligera, que no va a consumir muchos recursos de memoria, de CPU, incluso durante el escaneo. Tenemos un motor específico para protección de ransomware, incluso después de la infección. Se empieza a cifrar o hay un intento de cifrar después de la ejecución, nosotros tenemos tecnología con Machine Learning y también un motor específico para ransomware para hacer la limpieza. Incluso la parte de Linking Engine que va a limpiar toda la computadora si hay algún tipo de infección. Más allá del NGAV, nosotros tenemos Malwarebytes Endpoint Protection and Response, que hay todas las capas que hablamos antes de reparación, de prevención, detección y también de respuesta y recuperación. Para ustedes que tal vez no es común la parte de EDR o tal vez no trabajan con esta tecnología, el EDR va a trabajar haciendo más allá, monitoreando más o que puede pasar en los endpoints. Normalmente las soluciones de EDR trabajan generando alarmas
alertas que van a decir que hay sí un compromiso o alguna infección en la computadora, pero solo va a tener una alerta. Eso no va a arreglar el problema. Entonces, normalmente esas soluciones van a trabajar identificando esas amenazas, van a crear alertas o qué va a pasar después. Yo tengo un ejemplo muy claro. ¿Cuál es el tipo de problema que intenta arreglar, pero no va a arreglar? Es una forma más clara decir para ustedes cuál es el problema del EDR. Hey, do something. Oh, I'm not a security guard. I'm a security monitor. I only notify people if there's a robbery. There's a robbery. Entonces, para ustedes que tal vez no escucharon muy bien, ese es el problema que pasa con las soluciones de EDR. Solo van a decir que hay un problema, pero no van a hacer nada más para arreglar esto. Y más estás cambiando todo eso. Además de decir que hay un problema, vamos a arreglar, va a tener la respuesta y la recuperación. Entonces, alarmas, solo generar ese tipo de información no va a arreglar el problema. Entonces, normalmente cuando hay este tipo de problema, normalmente las empresas necesitan reformatear las computadoras, en algunos casos hacer cosas más agresivas para responder a ese incidente. Entonces, la parte de Malwarebytes Endpoint Protection, nosotros vamos a eliminar esas alertas. Nosotros tenemos la capacidad de detener la propagación, aislar los endpoints en caso de una infección. Usted puede utilizar su equipo que ya tiene. Normalmente esas soluciones de EDR son muy complejas, necesitan contratar más personas, equipos especializados, es costoso, es más difícil gestionar todo ese tipo de solución. Y nosotros tenemos una aplicación, una plataforma que es muy sencilla porque es automática, va a trabajar para hacer todo automáticamente, no es necesario tener más costos con más personas, con entrenamiento y agregar complejidad a este entorno. Nosotros vamos a establecer lo que yo comenté antes, que es muy importante, resiliencia. Entonces, tenemos la capacidad de prevenir, pero tenemos también la forma de responder a los ataques arreglando los problemas. Incluso la parte de rollback de los daños. Entonces, vamos a hacer una reparación de esos ataques que infectaron sus computadoras. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay un monitoreo más lleno, más full de todas las actividades que están pasando en sus computadoras. Llamamos comúnmente de flight recorder, que es como un grabador de vuelo que va a decir todo lo que estás pasando. Tenemos la capacidad de aislar los endpoints a 3 niveles. Esa es una cosa de Malwarebytes también, que algunas empresas tienen 1 o 2, pero no tienen los 3, que va a aislar a nivel de escritorio, de red y de proceso. Eso es muy importante para garantizar que una infección no va a pasar y no va a propagar. Incluso tener más tiempo para comprender más lo que está pasando con esta computadora que puede ser o haber sido infectada. Y la parte de rollback, que nosotros podemos en hasta 72 horas después de una infección hacer la reversión y recuperar sus archivos que pueden ser cifrados o los daños que pasaron en su computadora. Esto es muy importante porque Malwarebytes tiene las características de forense, pero no es solo para decir lo que pasó, pero para comprender más lo que pasó y responder, hacer la reversión del daño de ese ataque. Entonces, muchas veces las soluciones de EDR solo van a decir, mira, esta amenaza fue capaz de hacer una infección, descifrar los archivos, pero, ok, ¿y después? Nosotros estudiamos este comportamiento de esa amenaza. Hay una sandbox para estudiar lo que pasó, pero para hacer la reversión y no solo para decir lo que pasó. Entonces, aquí son, además de la parte de NRAV, la parte de reparación, pero la parte de respuesta, que son las capas adicionales que tenemos en esa solución. Aquí son algunos diferentes tipos de integraciones que podemos hacer con otras empresas y diferentes tipos de tecnología. Con CIEMs, nosotros cambiamos ese escenario y vamos a apalancar la solución que sus empresas, sus clientes ya tienen. Entonces, vamos a hacer que un CIEM que solo va a recolectar registros y trabaja de forma reactiva,
va a pasar a trabajar como de forma proactiva, porque si identifica una amenaza, envía Malwarebytes. Malwarebytes puede arreglar el problema directamente en este endpoint sin la necesidad de instalar ningún agente en este caso. Entonces, con System Center, con Forescout, Tanium, o diferentes tipos de CIEM, o diferentes tipos de solución que pueden detectar vulnerabilidad de red, o son firewalls, nosotros podemos trabajar juntos agregando Malwarebytes a essas soluções, a sus antivírus, porque podemos trabalhar juntos com outras soluções ou reemplazar totalmente os antivírus e soluções de EDR também. Então, é uma solução muito sencilla. Temos um agente muito ligeiro que não vai consumir esses recursos. É só um agente para hacer todo o que eu comentei, que pode ser instalado ou não, pero para ter todas as possibilidades de prevenir, de hacer rollback, este agente está instalado aqui e gestionado através da consola em la nube. Então, o ciclo de venta é muito rápido, porque para hacer uma prova, só vai receber uma liga, um correio que há uma liga, que vai validar sua conta, acceder a la consola e listo. Pode fazer o despliegue ou não de los agentes e não é necessário máquina virtual ou criar políticas muito complexas para gestionar, instalar y comprender cómo la solución está pasando. Entonces, para ustedes que son canales, que tienen clientes, es muy bueno porque es muy rápido utilizar Malwarebytes, hacer un escaneo y decir, mira, sus computadoras ya están infectadas. Este es un reporte. Su antivírus actual ha fallado y nosotros podemos trabajar juntos o reemplazar totalmente esa solución de una forma muy rápida que não vai criar uma ventana de vulnerabilidade, por exemplo. Se vai reemplazar um antivírus, normalmente tem que borrar todo, desinstalar todo o antivírus de todas as computadoras e depois instalar uma nova solução. Com Malwarebytes, não. Pode instalar juntos e depois fazer o despliegue, instalar e trabalhar junto ou desinstalar o antivírus. Então, é muito rápido, é um ciclo de venda mais rápido e é muito bom para o seu cliente também, que vai ahorrar horas de TI e custos, principalmente. Aqui, eu tenho uma parte que vai dizer como trabalhamos na parte de rollback, como é possível fazer a reversão dessa ameaça. Aqui é um exemplo da consola de Malwarebytes e como vamos fazer esta reversão de los daños. Então, aqui é a consola, aí a parte de Endpoint Protection and Response, que estás ativado, aqui estás trabalhando como um Windows 10. E mira, esses são os arquivos que há em seus escritórios, isso são plantilhas, todos os tipos diferentes. Aqui começou uma infecção de ransomware, já estás em processo, isso um antivírus não pode fazer mais nada porque já estás executando-se. Essa é a parte que nenhuma empresa, nenhuma pessoa lhe gostaria de mirar. Todos os arquivos foram cifrados, não é possível fazer mais nada. E como identificamos isso? Eu vou para explicar um pouco mais o que está passando. Os arquivos foram cifrados. Isto com Malwarebytes só foi possível porque desativamos todas as capas de prevenção que eu comentei antes, como a parte de mitigação de ransomware, a parte de monitoreo de aplicação, de todas as capas, nós desativamos para infectar a computadora e para explicar como podemos fazer a limpeza, a reversão de um ataque. Então, só por isso que foi possível fazer a infecção. Isso é mais allá. Se uma ameaça é muito agressiva, que pode romper todas as capas de prevenção, há incluso a parte para fazer o rollback, a reversão. Aqui são a parte que temos toda na consola de la informação do endpoint. Então, vamos analisar o que passou com essa infecção. Aqui podemos saber as atividades sospechosas que esta infecção foi capaz de fazer. Então, há uma parte de ransomware. Os diferentes tipos vamos conhecer se a infecção passou por uma macro de Excel, que pode desativar seu firewall, ou que pode ser diferente, borrar seus shadow copies, por exemplo, que são características de diferentes ameaças. E isso, utilizamos esta caja de arena integrada, que não é necessário configurar, fazer nada, já está integrada, está lista para estudar, isso é automático. E aqui, por exemplo, há uma atividade ransomware que foi identificada. Isso é importante. É um comportamento similar
es parecido de ransomware. No hay una firma aquí para decir, mira, es un ransomware del tipo Cerber, porque aquí no vamos a trabajar con firmas, es por comportamiento. Es muy importante porque si es firma, no puede decir si es un ransomware de día 0, hora 0, no va a reconocer, no va a detener. Entonces, pero por el comportamiento no puede ser de hoy, de un minuto 0, o puede ser de mañana. Después vamos a comprender y conocer que es una actividad sospechosa de ransomware. Aquí es todo que el mapa de toda la infección que pasó aquí en los 2 minutos. Comprendemos todo lo que pasó de esa infección del ejecutable, incluso las actividades del ransomware. Por ejemplo, aquí vamos a conocer el ransomware, el comando en línea que fue utilizado para ejecutar o las actividades que utilizaron para infectar esta computadora. Eso utilizamos para comprender. Eso es lo más importante. Haga un clic en la parte para reparar y listo. No es necesario hacer más nada. La tarea fue creada. Volvemos al estado sano de los archivos y de su endpoint como antes de la infección. Importante decir, esto no es un backup. Nosotros no rompemos la cifra porque eso es imposible. Romper una cifra que es un AES de 1024 bits, de 2048 bits. Esto es una tecnología propia de Malwarebytes que es capaz de monitorear todos los cambios. Tenemos partes o trozos de los cambios de proceso, de archivos, a nivel de memoria de proceso, y utilizamos esa información para volver y recuperar todos los cambios que fueron hechos para infectar la computadora de una forma totalmente automática. No es un backup. Entonces, eso es muy importante. Hasta porque, por ejemplo, podemos hacer una demostración de eso utilizando un teléfono. Entonces, si es un backup, mira cómo va a ser una descarga. La parte del ancho de banda es un problema si es un backup en la nube. Entonces, no trabajamos así. No es la forma que Malwarebytes trabaja con esas tecnologías. Entonces, además de esas tecnologías, de esos productos, tenemos una solución que es enfocada para empresas MSP y MSSPs. Entonces, si ustedes son un canal que trabaja con servicios o que tiene clientes como empresas de telecomunicaciones, que tienen muchos clientes, esa es la solución perfecta desarrollada para hacer eso. A través de esa solución, nosotros es multi-inquilinos, multi-usuarios, a través de la misma consola, ustedes van a gestionar y trabajar y hacer la venta de Malwarebytes como un servicio. Entonces pueden tener un crecimiento que es basado en sus ventas. Entonces esto es un crecimiento que llamamos como on-demand. Puede tener diferentes tipos de pago que puede ser mensual o anual, por ejemplo, para sus clientes. Va a disminuir los costos operativos, va a gestionar todos sus clientes a través de la misma consola y todo eso es integrado, además del soporte también. Entonces, esa es la consola que ustedes van, por ejemplo, trabajar como si fuera Malwarebytes. Va a tener una llave que va a permitir crear diferentes tipos de suscripciones para sus clientes, como aquí, por ejemplo, aquí es el dashboard que va a tener la información de todo lo que estás pasando, cuántos clientes tiene, cuántos endpoints están instalados, si están utilizando más o menos endpoints, si hay un pago o no. Por ejemplo, aquí la parte va a conocer que hay Endpoint Protection and Response. Ustedes tienen 1000 licencias y puede hacer la venta, vincular o crear nuevas cuentas para nuevos clientes. Por ejemplo, un cliente va a utilizar esa solución de Endpoint Protection and Response por 2 meses y va a utilizar 50 endpoints. Hay otra empresa que necesita de 800. Ustedes van a crear nuevas cuentas y gestionar todo eso a través de la consola que llamamos de Malwarebytes OneView. Y es muy bueno para empresas muy grandes que tienen muchos clientes. Por ejemplo, empresas de telecomunicaciones que yo comentaba. Por ejemplo, va a hacer la venta junto con ancho de banda, con un firewall, para hacer la venta de este antivirus de protección para sus endpoints junto con eso. Y va a gestionar todo eso a través de la misma consola. Incluso hacer un upgrade o downgrade de las soluciones. Haga un clic, crea los usuarios y listo. Esta empresa ya va a tener una consola específica para sus clientes utilizarem.
E incluso pueden acceder y gestionar localmente la consola o específicamente una consola de un cliente y ayudar a hacer la protección. Entonces es muy bueno para hacer la venta de Malwarebytes como un servicio y gestionar todo eso a un nivel más macro, más gerencial, más ejecutivo, técnicamente, porque en un cliente, por ejemplo, usted va a tener la información cuántos endpoints su cliente necesita hacer un escaneo, necesita hacer la limpieza, necesita rebootear, qué tipos de amenazas fueron infectados, va a generar reportes, va a tener la información de todo eso. Entonces, esa es una solución específica de Malwarebytes, especialmente creada para trabajar de la forma para empresas como MS, MS, SP. Entonces, si necesitan más información, le gustaría conocer, tiene clientes que son las empresas de telecomunicaciones o que tienen muchos clientes o que les gustarían y que ya trabajan con MSPs, esa es una forma. Y toda esta solución va a tener todos los productos que yo comenté de Incident Response, Endpoint Protection, and Response. Ahora nosotros vamos para la parte de las dudas. Héctor, si puede ayudar con las preguntas. Nos dice Juan que si se requiere configurar Shadow Copy para realizar el rollback del ransomware. No, eso es muy importante. Las amenazas, la gran mayoría de los ransomwares, ellos borran el shadow copies. Entonces, esta es una parte de hacer backup. La parte de shadow copies no utilizamos. Yo tengo ejemplos aquí. Yo puedo después mostrarles que una de las actividades que tenemos aquí en la parte del video, aquí en la amenaza específica no tenía eso, pero muchas veces en esta parte aquí, una de las actividades más comunes son borrar el shadow copies. Entonces, no utilizamos el shadow copies para hacer la reversión porque eso no funciona. Eso es para hacer backup, para recuperar si hay un intento de acceder a algún archivo como punto de restauración del sistema que Windows va a hacer. Pero no utilizamos eso. Es una tecnología propia de Malwarebytes que vamos a recuperar los archivos, arreglar los daños, pero sin utilizar el shadow copies. ¿Cómo trabaja la parte del sandbox? Yo voy a mostrarles un poco más de la consola para conocer que yo puedo contestar las dos preguntas utilizando eso. La parte de sandbox, nosotros utilizamos la caja de arena, la sandbox, para estudiar el comportamiento del malware, para comprender lo que pasó y hacer la recuperación. No es una sandbox para decir si es malware o no. Muchas empresas utilizan sandbox como detección. Malwarebytes no lo hace como detección. Es estudio, es forencia para recuperar los archivos. Entonces, no necesitamos de sandbox para decir si es malware o no. Es más allá, es para comprender. Por ejemplo, mira, eso fue un ataque. Ese es un ataque de ransomware. Aquí podemos decir todo lo que pasó, ejecutó ese tipo de ransomware. Aquí fue capaz de, por ejemplo, ejecutar para conocer la parte de Internet. Este ransomware, además de hacer toda esa ejecución, crear procesos hijos o archivos hijos, ejecutó una política para romper la parte de acceso y ejecutar un script remoto. Esto fue la actividad. La caja de arena utilizó esto automáticamente porque detectó una actividad sospechosa. Mira, esto ya puedo contestar la primera pregunta, que la parte del shadow copies fueron borradas. Entonces, no podemos utilizar esto para recuperar los archivos porque no es eficiente y no funciona. Este ransomware fue capaz de utilizar la parte de Excel. Aquí utilizó, cambió las configuraciones de seguridad de Excel y una llave de registro e infectó la computadora utilizando Excel. Deshabilitó el firewall de Windows. Empezó la actividad de ransomware, borró el shadow copies de la computadora, borró de nuevo y cambió la extensión de todo eso. Entonces, aquí porque ya estás recuperado. Si no, haga un clic aquí, remediate y listo. La computadora ya va a volver a un estado antes de la infección. Pero lo más importante, esto es para agregar más capas y ser resiliente, que es para hacer la capacidad de respuesta. Porque para hacer todo eso, nosotros desactivamos todas las capas de Real-Time Protection
como la prevención de la parte web, la parte de exploit. Mira, esas son las capas de prevención de exploit. Hay una capa específica para Java, monitoreo de aplicación, acceso a memoria y endurecimiento de huellas y vulnerabilidad de aplicaciones. Hay la parte de prevención de malware, el monitoreo de comportamiento de esas soluciones. Todo eso es prevención. Y aquí sí es la parte de EDR, que va a ser el monitoreo, el grabador de vuelo que llamamos, que va a monitorar todo. La parte de rollback, que va a decir, mira, hasta 72 horas me gustaría monitorear todo y hacer la reversión. E incluso la parte de aislar sus endpoints. Pueden escribir todo aquí, por ejemplo, un mensaje de bloqueo que estás a monitorear su computadora. Puede utilizar un icono de su empresa para decir, mira, estamos monitoreando, por eso hay un bloqueo en su computadora. Puede hacer todo eso. Entonces, la caja de arena es automática para decir que hay sí infecciones y cómo podemos trabajar para limpiar esa infección y arreglar estos daños. No es para detectar, como algunas soluciones, como comentaba, que necesitan de sandbox, van a extraer esta amenaza, utilizar una sandbox para decir si es una amenaza o no. ¿Por qué? Si utilizan eso como método de detección, es un problema porque hay muchas formas y técnicas que llamamos de evasión que utilizan cuando hay una caja de arena. Por eso no es una buena forma de detectar amenaza. Pero para estudiar comportamiento y conocer todo lo que pasó, es bueno y Malwarebytes utiliza así. Es integrado, es en la nube, no va a utilizar su red, no va a consumir mucho ancho de banda. Es importante decir, Malwarebytes no trabaja con firmas o la gran parte, la mayoría de la tecnología no es basada en firmas. Entonces, la primera instalación solo va a descargar 9 hasta 12 megabytes la primera vez y después cada actualización son solo de 3 KB. Entonces, eso es muy importante decir porque otras empresas que son basadas en firmas, puede decir que no, que hay machine learning, que no es antivirus tradicional, pero pueden dar un vistazo en la base de datos, es más de 1 gigabyte. Tiene que descargar, actualizar, es por eso que hay un proxy que si va a instalar 2,000, 3,000, 5,000 agentes, no puede descargar esto directamente de la internet porque no hay ancho de banda disponible. Y Malwarebytes no es así. Solo va a consumir 3 KB a cada actualización. Nos pregunta si el nivel de protección de Malwarebytes for Teams es competitivo en servidores y PCs en comparativa con Malwarebytes Endpoint Protection. Sí, las capas de prevención y reparación son las mismas, pero no hay la parte de gestión como tenemos aquí, que podemos integrar que la parte de syslogging o single sign-on o crear grupos, pero a nivel de protección y capas de protección sí es equivalente. La forma de prevenir y reparar, remediar con escaneo y con linking engine tiene sí la misma tecnología. Pueden descargar nuestras soluciones directamente del sitio de Malwarebytes para utilizar la solución, conocer que es muy sencilla, es muy ligera y principalmente es capaz de detectar, limpiar las computadoras que fueron infectadas y ayudar a sus clientes y tener un ciclo de venta que es muy rápido. Incluso hacer sugerencia para hacer las pruebas con sus clientes. En muchos casos, si ustedes ya trabajan con un antivirus, ya tienen, Malwarebytes puede trabajar junto. Entonces, no es necesario reemplazar. Puede ser una capa más, una capa avanzada. La forma más fácil de hacer la venta de Malwarebytes es haciendo pruebas. El marketing es muy parecido con todas las empresas que van a decir que tiene el mejor anti-ransomware, que tiene machine learning, pero es importante separar lo que es marketing y lo que estás pasando en la realidad. Entonces, por favor, van a instalar, hacer pruebas, conocer las capas de Malwarebytes, cómo vamos a trabajar o cómo somos diferentes de esas empresas. Directamente en el sitio es un RAV, puede hacer las pruebas, no es necesario tener siempre un ingeniero porque es muy tranquilo de hacer todo eso. Si usted tiene más dudas, puede consultar directamente el equipo de Malwarebytes, a mí, a Héctor, que estamos a sus órdenes para hacer demostraciones en línea para sus clientes, para demostrar los productos, para hablar más. Entonces,
Solo enviar los correos, coordinamos reuniones y vamos a hacer eso. Me gustaría agradecer el tiempo de ustedes, el tiempo por estar aquí. Estamos en contacto. Les agradecemos el tiempo, que tengan excelente día.